Ok, entonces ya terminamos esta parte con respecto a las pruebas de caracterización y ahora vamos a ir revisando cuál es la presentación de complemento, por así decirlo. ¿Qué significa? ¿Cómo vamos a utilizar los valores que van a salir de esta prueba para poder hacer algo útil? Si recuerdan lo que les dije, las pruebas solas no tienen ningún valor. Uno necesita una ecuación de ingeniería para poder ser capaz de hacer algo con estos resultados. Y el tema de esto es que vamos a ver algunas ecuaciones de ingeniería y vamos a ver también cuántas pruebas se necesitan hacer. El tema al final del día se trata de cómo es que podemos minimizar la incertidumbre que está asociada con estas ecuaciones de ingeniería que vamos a estar utilizando en estas pruebas de SMC o las pruebas Bond o también las pruebas de caída de peso, cualquier tipo de prueba. Para poder hacer esto vamos a hacer un experimento. Voy a hacer un ejemplo con ustedes más adelante y vamos a utilizar una base de datos muy grande con la cual vamos a jugar, va a ser como un juego, una simulación, y vamos a revisar también un ejemplo ficticio y vamos a utilizar también un depósito real y también mucha información. Y este depósito proviene de las pruebas, la base de datos de pruebas de SMC, y creemos que es una de las bases más grandes del mundo, base de datos más grande del mundo, que tenemos hasta el momento más de 50.000 pruebas que hemos hecho desde 2003 y estamos logrando a unos 1.000 o casi 2.000 depósitos en todo el mundo. Juntamos todos los datos y también de acuerdo a los commodities, aquí pueden ver los distintos commodities que hemos estado probando en los últimos años. Y es más de 45 y por supuesto que también hemos también juntado cuáles son todas las ubicaciones en el mundo. Hay muchos lugares donde se hace minería, hay más de 100 países en el mundo donde se hace minería y donde se han hecho pruebas de SMC. Y cuando se trata de hablar de estadísticas, las estadísticas más clásicas requieren que los datos se distribuyan de manera normal. No hay que tener una distribución normal, pero ciertamente ayuda si es que la tienen. Y aquí está la distribución normal. Este es el índice de caída de peso. Y aquí pueden ver qué es lo más normal que se puede obtener. Entonces, esta es la distribución de DWI, ese es el MIA, es normal, MIH también es normal, MIH normal. Y A por B, aquí podemos ver que no es lineal, como les dije. Y pueden ver acá que esta no es una distribución normal. Y de hecho, si están interesados en la distribución, hay algo que se llama la distribución Burr. Y Burr era un estadístico de Estados Unidos que hizo trabajo en 1930, creo que era. Y para mí esto es lo más importante con respecto a distribución, lo que hemos sacado de la base de datos. Lo que hicimos fue ver cada depósito y revisamos cuál era el promedio y la desviación estándar dentro de ese depósito y calculamos cuál era el coeficiente de variación para cada uno de estos depósitos. Y esta es la historia y aquí podemos ver el porcentaje de estos 2.000 depósitos y este es el coeficiente de variación. Entonces podemos ver cuál es la variabilidad también o el ancho también de lo que hemos logrado sacar. Y también por supuesto que todos aman los depósitos con un área muy pequeña para sacar, porque si desde el punto de vista de diseño por supuesto que puede hacer que todo sea bastante más complicado, pero hay que poder superar esto para poder diseñar también este circuito de noción común. Y también podemos ver cómo esto se ha ido mencionando. Tenemos dos modos, aquí se puede ver muy claramente. Si es que vemos de cerca, por supuesto que hay otros modos y también hay distintos motivos, porque tenemos distintas formas, no tenemos tiempo para ver todo esto en detalle, pero lo que tiene más importancia para nosotros en este ejercicio
es que nos da la capacidad de encontrar de alguna manera un punto de partida en el cual no sabemos nada sobre el depósito. Es una situación donde tenemos un campo verde. Entonces, pongámonos en la posición de ya sea un ingeniero senior en la mina o una persona que trabaja de manera senior en laboratorio o alguien que trabaja en una compañía de ingeniería y se tiene un depósito en un campo verde. No hay nada más de lo cual sacar algo, no se sabe nada del depósito y hay que juntar o armar un programa para poder seleccionar muestras donde uno pueda empezar a aprender sobre este depósito. ¿Y cuántas pruebas recomiendo que se hagan? Hay 4 drivers. La resolución, la exactitud, el riesgo de equivocarse y la variabilidad del depósito. Voy a explicarles cada una de estas 4 y ¿a qué me refiero con la resolución? Bueno, la resolución significa cuál es el periodo de tiempo que está asociado con esto, qué es lo que yo estoy revisando con respecto a ser capaz de entregar una predicción, porque eso es lo que uno va a estar haciendo al final. Principalmente uno va a tener que predecir cuál es el throughput también. Eso es lo que se quiere saber, cuál es la noción principal, cuál es el throughput. Y dependiendo también del proyecto, de cómo está estructurado, desde el punto de vista de diseño, ese tiempo que uno está viendo, ese periodo que se tiene, puede ser por toda la vida de la mina. Puede que el jefe les diga, yo quiero saber en promedio cuál va a ser el rendimiento para toda la vida de la mina. Y podría ser también para el periodo en el cual se retribuye monetariamente los primeros 3 años. Pero si se tiene el throughput o el rendimiento, se tiene el tiempo y se multiplica el rendimiento por el tiempo y se les da un tonaje y esto es un volumen y este es el volumen que ustedes tienen en el rajo y por supuesto que esto ahora es a lo que se refiere. Ahí es donde ustedes sacan las muestras y aquí es donde uno puede decidir también cuánto tiene que tomar de este volumen. Y ahora del punto de vista de la geometría, de la geometalurgia, por supuesto que puede que quieran ustedes hacer una predicción anual o semanal o mensual también. De nuevo, si uno sabe cuál es el rendimiento del circuito y tiene este periodo de tiempo, entonces esto les da un tonelaje y eso les da un volumen y este volumen también el tajo es la resolución que tienen. Y la exactitud. Todas las compañías de minería en la situación también del campo verde pasan por distintas áreas. En cualquier proyecto está la parte al principio del alcance, también la previabilidad, también la viabilidad y luego cuando se hacen las decisiones. Cada compañía tiene sus propias pautas para cuál es la exactitud que se tiene que tener para un proyecto, no solamente de las nociones comunes, sino que de distintas cosas. Y también el estudio de alcance, ahí es donde la exactitud no tiene que ser tan buena, simplemente hay que hacer una revisión rápida y ver si es que uno cree que ese proyecto podría avanzar. Y también hablando con muchas compañías mineras, esto generalmente es el rango que tienen las compañías mineras también para este proyecto. Y cuando se llega a la previabilidad, uno tiene que ser un poco más exacto y este es generalmente el rango que se entrega. Cuando uno llega al final, cuando uno trata de persuadir a un banco para que les pase miles de millones de dólares a su compañía, ustedes realmente tienen que ser muy claros, tienen que tener un alto rango de exactitud en su predicción. Entonces, hemos hecho resoluciones, hemos hecho también la exactitud, hemos visto esto. Entonces, ¿cómo es que el número de pruebas encaja en esto? Bueno, las estadísticas clásicas nos dan la respuesta. Esta ecuación acá es una ecuación clásica estadística que involucra la exactitud, de eso es lo que estábamos hablando recién,
Y esto lo involucra con la variabilidad. Este es el coeficiente de variación, la variabilidad de su depósito, y N, que es el número de muestras. Eso es lo que nos interesa. Y finalmente, pero no menos importante, CL acá es el nivel de confianza. Todos hemos escuchado el nivel de confianza, el intervalo de confianza. Este es el riesgo que se asocia con equivocarse. Uno quiere estar lo menos equivocado posible. Yo sé que eso no es muy bueno en inglés, pero yo sé a lo que se refieren. Y mientras más alto sea el nivel de confianza, el menor riesgo va a estar asociado para que ustedes tengan una respuesta equivocada. Entonces, muchas veces las compañías les van a dar pautas con respecto a cuál es el nivel. Tiene que ser 90, 95%, 99%, etcétera. Y la T acá es la estadística T, y la estadística T significa todos los números de los cuales se genera. Esto significa el nivel de confianza y también es el grado de libertad, y los grados de libertad son el número de muestras menos que. Y ustedes como ingenieros, si quieren saber la respuesta, tienen que agregar todo esto antes de poder descifrar cuáles son las cifras. Esta ecuación es muy simple y en 5 minutos uno puede ponerla en una hoja también de datos, y en el futuro cercano esta ecuación va a estar en el sitio web. Ustedes pueden verla después también en el sitio web, pero si ustedes lo quieren poner en su propia planilla, pueden hacerlo, pero nosotros nos vamos a poder subir, y quizás ustedes también pueden hacer su ejemplo para ver si tienen los mismos números que yo. Hagamos un ejemplo. Vamos a pasar por el alcance, la probabilidad, la viabilidad. Y el jefe dice, yo quiero un 30% de alcance, un 20% para la probabilidad y un 10% para la viabilidad, y tiene que estar al 95% de intervalo de confianza. Entonces tiene que haber un bajo riesgo asociado a esto. Para poder hacer este ejercicio, por supuesto que nos han dado este ejercicio también, y quizás no sabríamos nada del depósito, y nosotros en este caso sabemos algo, porque esto viene de la base de datos de SMC, y esta es una compañía de cobre chileno, no les voy a decir cuál, pero tiene más de 2.000 muestras asociadas, y nosotros sabemos que tiene una distribución bastante bonita, bastante normal, y vamos a utilizar esto para sacar una muestra, y vamos a generar estadísticas, y vamos a jugar un juego. Vamos a pasar del alcance a la probabilidad y a la viabilidad a sus estudios. Y yo sé que acá hay mucha información en la diapositiva, pero veámosla paso a paso. Aquí tenemos una muestra de mi hoja de ecuaciones, y acá está la ecuación. Si ustedes están familiarizados con Excel y están familiarizados con las estadísticas, saben cuál es la función de Excel. Es T inverse to 2T. Y básicamente Excel genera la estadística T por ustedes, se lo hace ustedes si ustedes le dan los grados de libertad y también el nivel de confianza. Entonces acá lo que está en verde, aquí es donde yo pongo el nivel de confianza. Esta es la variabilidad. Yo pongo acá el número de muestras que voy a tomar. La estadística T se genera por Excel. Y todos estos números entran en esta ecuación y se quedan en esta celda. Es muy fácil. Así que veamos también cuál es el estudio de alcance. Se tiene un campo verde, no se sabe nada del depósito, nada. Entonces hay que hacer una suposición. Yo voy a hacer la suposición porque como tengo esta base de datos enorme, el depósito de depósitos de todo el mundo, entonces podemos ver que la base de datos es 31%. Yo voy a asumir que tengo un depósito en promedio, pongo 31% acá, elijo 95% de nivel de confianza y cambio este número acá hasta que tengo un 30%. Yo sé que es 29 acá, pero como es una calculación digital, si yo pongo un 8 ahí, entonces la exactitud iría un 32, creo. Entonces, lo más cerca de 30 ya nos da 7 acá. Entonces, tomo 7 muestras al azar de mi base de datos y esto me genera
un coeficiente de variación. De hecho, el código de variación que es de la muestra que es de un 46%. Entonces, esto significa que mi variabilidad es mucho más alta de lo que yo pensé, y para este estudio del cáncer la exactitud era un 43%. No se preocupen. Digamos que el jefe dice, ok, ya está bien. Igual vamos a seguir con el estudio de previabilidad, no te tienes que preocupar. Entonces, ahora vamos a la previabilidad. La previabilidad nos dice que queremos obtenemos un 29% de exactitud. Ponemos el 20% acá, ponemos lo que creemos saber, que es un 46% acá. Acá ajustamos el número de muestras para que nos dé la exactitud que queremos, y el número que recibimos es 23 muestras que necesitamos para esta parte del proyecto. Y ya se tienen 7 del estudio de alcance. Entonces 23 menos 7 solamente se necesitan 16. Entonces ahora tienen muchas más muestras y se reanalizan y se descubre que de hecho ahora se sabe un poco más sobre el depósito y solamente hay un 34%. Entonces para la siguiente etapa el estudio de viabilidad usa un 34%, que es el punto de partida, y ahora necesitan un grado de exactitud mucho más alto. Entonces ahora la exactitud es un 10%. ¿Qué significa esto para los números? Significa que el cálculo es que ahora se necesitan 47. Ya tenemos 23 muestras, entonces ahora 47 menos 23 solamente se necesitan 24 muestras. Y toman las muestras y ahora pueden revisar de nuevo cuáles son las variabilidades en el depósito y ven que hay un 36%. Y se utilizan el 36% de la ecuación, que nos dice que para este proyecto no se tiene un 10% de exactitud, tienen un 11%. Y en ese punto, en ese 10 o 11, bueno, no importa tanto, pero si el jefe dice no, tienes que tener un 10%, utilizan acá el código de variación más bajo, lo vuelven a meter en la ecuación y dicen, mira, necesita 54, entonces el 54 número final del punto de vista de estadística. Esto es lo que se necesitaría para obtener esa exactitud. Ahora hay un problema. Las estadísticas clásicas requieren de ciertas suposiciones. No se trata de distribución. Saber la distribución es un buen punto de partida. Y también las propiedades que uno está revisando tienen que ser distribuidas de manera adecuada y de manera al azar también. Y se puede satisfacer de esa manera. Aquí podemos ver que esto es una cifra que se mostró que se había publicado. Aquí podemos ver esta área que es colorida, tiene distintos dominios. Y aquí podemos ver que la molienda para cada lugar es distinto, no está distribuido. Entonces, estrictamente hablando, uno debería estar haciendo este ejercicio previo en la parte que es celeste, con el blanco, con el azul oscuro. Entonces, los métodos clásicos de estadística son un buen punto de partida, pero uno necesita poder usar su propio juicio para poder expandirse. Lo otro que se puede encontrar es que hay una variabilidad también, porque generalmente vemos esto, podría ser que también se está distribuyendo de manera alterna, pero por supuesto que una vez que veamos el punto de vista de la muestra, puede que uno tenga que pasar cada año y tras año, para poder construir esto hasta tener una imagen completa de este depósito.